Tuvimos la suerte de encontrar en Oncativo, en Cabañas Las Gelicinas, a uno de los analistas agroindustriales productivos y asesor económico más importante que tiene la República Argentina. Y me refiero al licenciado David Miazo. Y esto de las acciones productivas con la economía. ¿Cómo hacemos para conjugar esto? Bueno, esa es la pregunta. Licenciado, estamos en un evento ganadero, pero antes, ¿hay que hablar de economía? Sí, siempre tenemos que hablar de economía en todos los sectores económicos porque es un poco lo que nos define el marco de la demanda, el marco de precios, la disponibilidad de crédito o no, así que siempre tenemos que hablar un poco de economía. ¿Cuál es la variable más complicada hoy para un productor que tiene un mercado interno, en qué condiciones y que mira también la exportación? Bueno, creo que justamente hiciste la pregunta clave en el sentido de que vamos, yo creo, a una situación opuesta a la que tuvimos los últimos 6 años. En marzo de 2018 entramos en una debacle del poder adquisitivo que terminó generando un consumo interno muy débil y donde la exportación fue, si querés, la salvadora en el sentido de absorber los mayores volúmenes de producción y los volúmenes que dejó el consumo. Y eso fue lo que ayudó a sostener los precios de la cadena, con idas y vueltas a lo largo de estos 6 años, obviamente, pero fue lo que ayudó. Y yo creo que hoy esa tendencia se quebró en febrero-marzo. Y que si todo sale de acuerdo a los planes del gobierno, más o menos, vamos a una situación opuesta donde la exportación la tiene complicada y la va a seguir teniendo complicada, entonces en ese sentido no va a ser la que logre traccionar precios y el consumo va a recuperar al menos parte de lo perdido y va a ser el que de alguna manera traccione la demanda de Hacienda. Así que creo que vamos a un cambio de escenario entre lo que nos acostumbramos a ver los últimos 6 años versus lo que vemos hacia adelante. Obviamente, hoy es tener un poco la bola de cristal, pero creo que si todas las cosas se van acomodando más o menos como pretende el gobierno, vamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el salario ha caído, por ejemplo, comparado contra diciembre de 2017, por tomar el último punto más o menos significativo, casi un 40% ha caído el poder adquisitivo del salario. Parte de eso debería tender a recuperarse. Te dije, hizo piso en febrero y de ahí muy lentamente se va recuperando. Se va a ir recuperando la actividad económica, los salarios en dólares de la mano de la apreciación cambiaria se recuperan, entonces eso le va a dar cierta fortaleza al consumo y la apreciación cambiaria al mismo tiempo le quita competitividad por el lado cambiario a la exportación en un contexto de precios internacionales que no es el mejor, que no son los que vimos en algunos momentos de los últimos años entre la fiebre porcina y los precios internacionales, entonces en ese sentido yo creo que vamos a este cambio de escenarios. Por suerte para el productor también tenemos algunas señales políticas que hacia atrás generaban mucha imprevisibilidad, como es la cuestión de las restricciones a las exportaciones, esa amenaza permanente de intervenimos las exportaciones, se pueden cerrar, la señal positiva de la baja de derecho de exportación, si todavía falta camino y deberíamos profundizar en ese sentido, se dio un primer paso, entonces esas también son algunas señales políticas que van diciéndole al productor: che, animate porque cambió el escenario político, cambió cómo la política mira al sector. Cerrando la nota con el licenciado Miazo, le consultaba sobre que los tiempos de los políticos no son los mismos tiempos que los de un productor, que le lleva 4 años poner un animal al gancho. Bueno, obviamente el futuro político ni económico están definidos, no sabemos qué va a pasar de acá a 3-4 años. Lo que es claro es que y por eso primero vamos a hablar de economía y los escenarios y cuáles son los riesgos del programa económico. Si a Milei le va más o menos bien, la política debería continuar en este sentido. Si a Milei le va mal, deberíamos esperar rápidamente algún tipo de viraje. Entonces creo que en ese sentido, por lo menos los próximos 3 años creo que más o menos están definidos. No sé los próximos 5, pero creo que hoy podemos dar varios indicios de los que van a ser los próximos 3 años, por lo menos en las cuestiones políticas y algún indicio en la cuestión económica de hacia dónde pensamos hoy que podría ir. Obviamente en Argentina hablar más de una semana ya es largo plazo, pero bueno. Licenciado, una vez más le tengo que agradecer la docencia que hace para con nuestros televidentes. Un gusto.